Números capítulo 1, versículos 1 al 4. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Vamos a pedir al Señor su bendición sobre la palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti con profunda solemnidad, no con ligereza, Señor, así como cualquiera que se pone de pie detrás de ese púlpito no viene aquí tomando con ligereza tu palabra. Deseamos que tu pueblo sea edificado, tu pueblo sea retado a hacer un autoexamen, llevado a considerarse a sí mismo para ver si anda en los caminos tuyos. Amén. Y si no, Señor, que procure enmendar sus caminos y andar según tus caminos. Señor, usa esto que vamos a estudiar esta mañana acerca del libro de Números para nuestro bien, y alcanza también con tu brazo de poder para salvar a aquellos que aún no te conocen. Amén. Señor, te suplicamos, seas con nosotros, en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues comenzamos esta mañana una serie de estudios que iremos considerando conforme tenga la oportunidad de predicar o enseñar sobre el libro de Números. Curiosa y providencialmente, como ya acabo de decir también, ya empezamos esta serie de estudios, pero en el capítulo 21, que consideramos ya meses atrás, creo que fue como en el mes de mayo. Pero ahora me gustaría que comenzáramos desde el comienzo, y no hacer como un repaso a vuelo de pájaro como hicimos la vez pasada de todo el libro hasta llegar al capítulo 21. No, sino más bien enfocarnos en el principio, en el comienzo del libro de Números. Y digo comienzo, pero en cierto sentido no es el comienzo. ¿Por qué? Porque eso no concuerda tanto con la realidad del asunto si leemos los libros que le anteceden. El libro de Números es la continuación de los tratos de Dios con el pueblo de Israel. Así que en cierto sentido estamos en el comienzo del libro, pero estamos en plena continuación de lo que el Señor ha estado haciendo con el pueblo de Israel desde el Génesis. El libro de Números, como bien saben, es el cuarto libro de la Biblia. El antecede Génesis, Éxodo, Levítico. El libro de Números no es un libro poético, como por ejemplo lo es el libro de los Salmos o Cantar de Cantares. Tampoco es un libro profético, como lo son Ezequiel, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Tampoco es un libro apocalíptico, como vemos en ciertas porciones del libro de Daniel y en, claro, Apocalipsis. Es un libro histórico. El libro de Números es una narrativa, es un relato de una parte importantísima de la historia del pueblo de Israel, que empezó en el Génesis y que tuvo lugar aproximadamente unos 1400 a 1440 y tantos años antes de Cristo. Y este libro empieza donde termina el libro de Levítico, con el pasaje que acabamos de leer. Y si bien nos enfocaremos en el pasaje del 1 al 4, también vamos a considerar partes del resto del capítulo hasta llegar al versículo 46. Como habrán visto con la lectura del pasaje, este libro comienza con un censo. Y así como les hice la pregunta a mis hijos esta mañana, ¿qué es un censo? Niños, ¿qué es un censo? Quizás uno se preguntaría, ¿qué es un censo? Bueno, un censo sencillamente es una lista de la población de una nación o de un pueblo, sencillamente. Por ejemplo, si nosotros, ahora que nos encontramos aquí en este salón de conferencias en un hotel en la ciudad de Secaucus, quisiéramos saber cuántas personas están domiciliadas en Secaucus, lo que tendríamos que hacer es simplemente contar la cantidad de personas que viven en esa ciudad, y ese número de personas contadas es el censo. El censo es ese proceso que se lleva a cabo de contar el número de personas que habitan y viven en un determinado lugar. Y seguro si fuera a preguntarles, considerando ya lo que hemos considerado hasta el momento,
cómo se llama el libro que vamos a estudiar. Claro, seguro que se dirían, pero James, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Cómo que cuál es el título del libro? Números, ¿no? El libro de números se llama Números. No. Curiosamente no. El libro de números no se llama Números. El libro de números, en el original, tiene otro título. Lo que pasa es que cuando del hebreo se tradujo al griego, los traductores utilizaron la palabra aritmoi, que significa números, y de ahí que del griego, cuando se tradujo al inglés y al español, pues nos quedamos con números. Pero el título original en hebreo es En el desierto. Entonces, lo que vamos a estar estudiando va a ser eso, la travesía del pueblo de Israel por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Y en el desierto, la verdad, es un título más apropiado, porque eso es lo que vamos a estar considerando. El libro comienza y termina no como comenzaría una historia normal. Cuando uno, por ejemplo, lee una historia, uno piensa, bueno, aquí está el principio, está la trama, está el desenlace. El libro de números no es así. El libro de números, o en el desierto, empieza en el desierto, cerca de la tierra prometida, y termina en el desierto, cerca de la tierra prometida. No tiene ese tipo de principio y luego desenlace, como vemos en historias normales. Y a lo largo de los estudios que vamos a estar haciendo sobre este libro, cuando me toque enseñar, vamos a ver ciertos temas principales que se destacan y se repiten a lo largo de todo el libro, como por ejemplo las dificultades del peregrinaje. No era un peregrinaje fácil en lo absoluto, especialmente también si uno considera que ellos estaban andando con túnicas y con chancletas por todo el desierto. No era un desierto de por sí totalmente árido, porque de hecho la palabra que se usa como desierto es la palabra en hebreo midbar, que no ni significa un desierto árido y seco en su totalidad. Hubo momentos en que sí el Señor proveyó para ellos agua y alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un desierto, pero no como uno pensaría, totalmente seco por todos lados que ellos estuvieran andando. No. Aparte de también las dificultades del peregrinaje, también veremos la presencia del Señor allí con ellos en el desierto, también la fidelidad del Señor a su pacto y también las tristes consecuencias de la incredulidad. Pero este libro de números, como ya he dicho, comienza con un censo, y no solo uno. De hecho, en el libro de números no es solamente un censo, este es el primero que vamos a considerar ahora. Hay otro, se encuentra en Números capítulo 26, y a pesar de eso también hay otro, pero está en Éxodo. Cada uno de ellos importante, pero de ahí, como ya han visto, por eso he titulado el mensaje de hoy, Los números en números. Y respecto a estos números, o a este censo, vamos a considerar 3 puntos principales y ver cuáles aplicaciones también podríamos sacar para nosotros de ellos al día de hoy. Y los puntos son los siguientes. Primero, lo que antecede al censo. En segundo lugar, el censo. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender del censo? Así que bastante fáciles los puntos que vamos a considerar. Lo que antecede al censo, ¿qué aprendemos del censo? Vamos a empezar con el primer punto de nuestro estudio, lo que antecede al censo. ¿Qué es lo que pasa antes del censo que vemos aquí en Números capítulo 1? Para ver eso, tenemos que remontarnos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37. De ahí luego saltaremos a otro versículo también en ese mismo capítulo, pero Éxodo 12:37, en ese pasaje leemos acerca de la salida del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, y eso es lo que leemos. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot. De ahí, si saltamos al versículo 40 y 41, leemos un dato bastante importante, lo cual nos va a acomodar un marco histórico. Dice: el tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Así que ahí, en Éxodo capítulo 12, versículo 40, ahí se nos registra cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, liderados por Moisés y por Aarón. Y desde ese momento, en Éxodo 12 en adelante, pasan aproximadamente 12 meses, o un año, hasta llegar al final del libro del Éxodo, que es el último capítulo, el capítulo 40. Desde Éxodo 12 hasta Éxodo 40 pasa un año, 12 meses. Todo eso. Y en el primer mes y medio, 2 meses y medio, es decir, las primeras 6 a 10 semanas de ese año, pasa lo siguiente.
En el capítulo 14 vemos cuando el faraón decide perseguir a Israel. Israel cruza el mar rojo en seco y Dios salva a su pueblo con poder. Capítulo 15 vemos el canto triunfal de Moisés y de los hijos de Israel y el agua que Dios les dio a beber en Mara. En los siguientes capítulos, después del 15, vemos el pecado de ingratitud de Israel, la provisión milagrosa del Señor y la guerra con Amalek. Luego el suegro de Moisés va a visitarlo. Moisés cuenta a su suegro de cómo el Señor salvó al pueblo de Israel. Su suegro le da consejos que delegue ciertas responsabilidades. Y de ahí llegamos al capítulo 19, donde leemos lo siguiente. Éxodo 19, versículos 1 y 2. Dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Todo lo que sucede, recuerdan, de Éxodo 12 al 40 pasa un año, pero de Éxodo 12 a 19 son 6-10 semanas. Aproximadamente, si uno considera la tradición judía, 47 días, semana y media, perdón, como 47 días, casi 6 como un mes y medio aproximadamente. Si uno considera lo que dice otra tradición, puede que sean en algún momento del tercer mes. Por eso lo que pasa ahí pasa de 47 a 77 días. Si nosotros, por ejemplo, para ubicarnos más o menos en el tiempo, fuéramos a considerar, nosotros somos el pueblo de Israel, estamos saliendo de Ramsés hacia Sucot, de allá vamos camino al monte Sinaí. Si salimos el día de hoy, si tardamos 47 días, llegaríamos en el 12 de octubre. Si fueran 77 días, llegaríamos el 11 de noviembre. Entonces llegaron más o menos entre ese lapso de tiempo, pero no solamente se nos da ese dato del tiempo que tomaron para atravesar el desierto de Egipto al monte Sinaí, no la tierra prometida, monte Sinaí, sino que también Moisés nos describe en palabras, por así decirlo, como que nos dibuja un mapa. Y eso lo vemos en Números capítulo 33. Y lee de la siguiente manera, Números 33. Dice: cuando los israelitas salieron de Egipto, bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente, como un ejército. Por orden del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares en donde partían y a dónde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. Aquí está el mapa. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Marcharon con aire triunfal a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Hahirot, al este de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Mitol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Y si seguimos leyendo, vemos ahí que ellos acampan en 6 lugares más hasta llegar al versículo 15, donde leemos: partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Intenté buscar investigar sobre el recorrido que hizo el pueblo de Israel desde Egipto hasta llegar al monte Sinaí, y aunque no encontré una cifra de por sí exacta, hay muchos que coinciden en que ellos, si fuera una línea directa, sería como aproximadamente 200 millas, 150 a 200 millas. Pero como recorrieron diferentes partes del desierto, coinciden en que ellos anduvieron como aproximadamente 300 millas, quizás más, quizás menos. Entonces, si uno, intentando como descifrar cuánto fue, o sea, viendo de cómo entendemos qué es todo eso que ellos recorrieron, si uno tuviera que recorrer en auto, si uno recorriera en auto esa distancia, pero andando a pie ese mismo recorrido en auto, sería como si uno caminara de aquí a la frontera con Canadá, al sur de Montreal. Anduvieron todo eso en 47 a 77 días, porque de aquí a la frontera de Canadá son 320 millas, ellos anduvieron más o menos 300 millas, lo cual es aproximadamente para kilómetros 480. Ahora, si fuéramos a decir que ellos caminaron 400 millas, lo cual es bastante posible, pues entonces sería como si ellos anduvieran 640 kilómetros, sería como si ellos anduvieran desde aquí, este punto en el hotel,
hasta la frontera entre Virginia y Carolina del Norte, para ir a visitar a los Japón, que están allá. Pues entonces, habiendo llegado al monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, ahí se quedan alrededor de 10 meses. Recuerdan, Éxodo 12 al 19 pasan 6 a 10 semanas. Del 19 al 40, 10 meses. Ahí llegamos al año que corre del capítulo 12 al capítulo 40. Y en esos 10 meses están en el monte Sinaí, desde Éxodo capítulo 19, pasa mucho. Lo primero es que Dios da los 10 mandamientos a Moisés cuando sube al monte. Después Dios da una serie de diferentes leyes, establece el pacto con Israel, da instrucciones sobre el tabernáculo y el mobiliario que iba a haber en el tabernáculo y quién podía manejarlo, las vestiduras de Aarón y sus hijos, las ofrendas. Peca al pueblo de Israel, Moisés rompe las tablas del testimonio, al pueblo se le castiga, Moisés intercede, entre más cosas, hasta llegar al capítulo 40, cuando se levanta el tabernáculo. Y lo que leemos en Éxodo 40, versículo 17, es lo siguiente. Dice, y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Si comparamos eso con nuestro texto de Números 1, lo que leemos en Números capítulo 1 es lo siguiente. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas. En Éxodo 40 vemos que dice el primer día del primer mes. En Números 1, el primer día del segundo mes. Eso nos dice que todo el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27, todo eso cubre aproximadamente 4 semanas. Y el libro de Levítico, como vimos la vez pasada, tiene que ver con las leyes que a Israel le gobernaría en diferentes ámbitos como nación, en sus ofrendas y sacrificios, en sus ceremonias, rituales, cómo tratar con la inmundicia, la inmoralidad, etcétera, etcétera. Y el último versículo de Levítico, el Levítico 27, versículo 34, dice, estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Pues todo esto, lo que hemos considerado hasta el momento, es lo que pasa antes de que el Señor ordenara el censo del pueblo de Israel. Y habiéndolo considerado, ahora pasamos a adentrarnos en el libro de Números y a la segunda parte de nuestro estudio. Primero ya consideramos lo que antecede a ese censo que el Señor ordenó en Números capítulo 1. Ahora vamos a considerar el censo en sí. Números capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice ahí, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Ahora, ¿por qué razón se hizo el censo? Nos preguntamos, ¿qué de importancia tiene contar el número de personas y registrarlas por sus nombres? ¿Qué de importancia tiene eso? Bueno, aquí, en Estados Unidos, se hace un censo, por ejemplo, cada 10 años, por 2 razones principales. Recursos disponibles, recursos necesarios. Para confirmar lo que hay disponible y para confirmar qué es lo que hay necesario para el pueblo que habita aquí, en Estados Unidos. Un censo nos dice cuántas personas deberían pagar impuestos. Un censo nos dice también a cuántas personas pudiéramos reclutar para las Fuerzas Armadas. También cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántos senadores cada pueblo y cada estado debería tener. Nos dice cuántos ciudadanos hay que pueden aportar a los recursos de cada comunidad en particular y al país en general. Y en el Antiguo Mundo no era diferente. En el Antiguo Mundo era básicamente lo mismo. 2 razones principales: pagar tributos o impuestos, planificación militar. Se quería saber con cuántas personas se podía contar para ir a la guerra si el país estuviera en una, y cuánto dinero se podía aportar si hubiera una guerra. Y en la Biblia también vemos varios ejemplos de censos. Por ejemplo, ¿por qué motivo Cirenio, el gobernador de Siria,
cuando más o menos por el nacimiento de Jesús, decidió que se hiciera un censo de todo el Imperio Romano. En Lucas 2, versículos 1 y 2. Fue para él confirmar que el Imperio Romano recibiera lo que al pueblo se le había impuesto como pago de impuestos. O por ejemplo, en 2 Samuel, capítulo 24, versículo 2, ¿por qué motivo David quería contar al pueblo de Israel? Porque él quería saber con cuántos hombres podía contar para la guerra. Otra vez, impuestos o tributos, guerra. Ahora, ¿qué significaba para el pueblo de Israel ser contado en el censo, como aquí vemos en el libro de Números? Era otra manera de decir, mira, aquí estoy yo. Si hay que pagar impuestos, si hay una guerra en que pelear, ponme en la lista de soldados que van a la guerra. Y por cierto, en ese año ya habían estado en una guerra. No sé si recordarán, como lo mencioné previamente, en Éxodo capítulo 17, tuvieron una guerra con Amalek. Y en esa guerra fue aquella en la que a Moisés se le tenía que sujetar las manos en alto para que no perdiera, para que pudiera prevalecer. Sí, lo podemos pasar ahí, Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 11. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escoge los hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Como dije, recuerden, esto pasó en Éxodo capítulo 17. Éxodo 12 salen de Egipto. Éxodo 19 llegan a Sinaí. 6 a 10 semanas después. Es decir, nada más salir de la tierra de Egipto, ya estaban en una guerra contra Amalek. Y esta guerra fue justo antes de llegar al monte Sinaí. Lo sabemos por lo que dice el número 33, versículos 14 y 15, donde dice, partieron de Alús y acamparon en Refidim, donde los israelitas no tenían agua para beber. Encima, era una guerra sin agua. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Pero en el versículo 2 de nuestro texto, si pasamos ahí, dice, haz un censo de toda la congregación de los israelitas, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres, de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Este censo que se hizo del pueblo de Israel, como bien podemos ver, así como vimos cuando estudiamos Números capítulo 21, es el censo de aquellos que salieron de la tierra de Egipto. No los que entraron a la tierra prometida. Salieron de la tierra de Egipto. Y ese censo se hizo antes de que ellos empezaran a vagar por el desierto esos 38 o 39 años más. Y como hemos leído, el censo que se hizo fue de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, lo cual significa que no contarán a todo joven con menos de 20 años de edad. Tampoco a las mujeres, tampoco a todo aquel que físicamente no podía salir a la guerra. Como vimos antes, algunos comentaristas dicen que todo el pueblo de Israel en ese entonces llegaba a ser más de 2 millones de personas. Toda la isla de Puerto Rico. Porque Puerto Rico tiene 2.800.000 habitantes, aproximadamente. Pero este censo que se hizo con fines militares. Y como dije previamente, había otro censo que se hizo, en Éxodo 38 a 26. Ese censo que se hizo con fines religiosos, en donde cada hombre contado pagó lo mismo, medio siglo. Y de esos fondos fue que pudieron sacar para conseguir muchos de los materiales para la construcción del tabernáculo, que se hablará después. Pero volviendo al censo, en Números 1, versículo 5, leemos, estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De la tribu de Rubén, sé que dice Rubén, pero yo le añado tribu, porque de esos son. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De la tribu de Judá, Nasón, hijo de Aminadab. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José,
ahí dice hijos de José, porque José no tenía una tribu, pero los hijos de él sí se incluyen en esas 12 tribus de Israel. De ahí que no dice de José, sino de los hijos de José. De la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y de la tribu de Manasés, hijo de José, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Debuel. De Neftalí, de la tribu de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres, que habían sido designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo. Y se registraron, según sus antepasados, por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés los contó en el desierto de Sinaí. Hasta ahí el versículo 19. Recuerden, lo que estamos estudiando va del capítulo 1, versículo 1 hasta el 46. Ahora, si leemos el versículo 20 al 43, lo cual no voy a hacer, pero si leemos del versículo 20 al 43, vemos un patrón, algo parecido en muchos capítulos. En el versículo 20 dice: de los descendientes de la tribu de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Entonces, lo que leemos del versículo 20 al 43 es básicamente ese patrón. De los descendientes de esta tribu fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, hasta llegar a los enumerados de la tribu de el nombre y luego el número. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver ahí cuáles son todos los soldados censados de cada tribu. De Rubén, 46.500. Simeón, 59.300. Gad, 45.650. Judá, 74.600, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos números, según la cantidad de soldados disponibles de cada tribu, como vemos acá, para llegar al número final que vemos en el final del pasaje. Si ahora saltamos al versículo 44, dice: estos son los que fueron enumerados, los que acabamos de ver, los que Moisés y Aarón contaron con los principales de Israel, 12 hombres, recuerden esa parte, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Así que todos los enumerados de los israelitas por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron en total 603.550. Esos son los hombres que habían sido censados para salir a la guerra, así como habían experimentado con Amalek tiempo atrás, por si tuvieran que entrar en guerra otra vez años después, lo cual hicieron, como ellos pueden contar para ir a guerra. Y hasta aquí hemos considerado el censo hecho al pueblo de Israel. Y este es el mismo número también, lo que vemos aquí, en números 1, es el mismo número que también se ve en Éxodo 38, versículo 26. Cuando se hizo ese censo con fines militares, en ese texto leemos cada uno de los 603.550. Pues con eso ya hemos considerado lo que antecedió al censo. ¿Cuándo fue que salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto? También mencionamos lo que pasó después, como por ejemplo la derrota de los egipcios, la ley que Dios dio, instrucciones sobre la edificación del tabernáculo, etcétera, etcétera. Y también el censo en sí. Ya vimos aquí la cantidad de hombres de 20 años arriba de cada tribu, según sus familias y casas paternas, que llegaron a sumar un total de 603.550. Ya con eso, habiendo considerado lo que antecede el censo, ahora pasamos a considerar nuestro tercer y último punto. ¿Qué podemos aprender nosotros a día de hoy de este censo que se hizo tiempo atrás en el capítulo 1? La verdad es que hay varias aplicaciones que se pueden hacer. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo es posible? Si es una lista de números y de nombres, ¿cómo es posible que nosotros a día de hoy podemos sacar aplicaciones para nosotros? Solo leyendo eso, de que de esta tribu, esta cantidad de hombres, de esta tribu, esta cantidad... Hay varias cosas que se pueden sacar de eso, la verdad. Sobre este registro que vemos aquí. ¿Y qué nos dice todo esto de verdad? Números y nombres. Porque, como mencionó nuestro hermano Ismael al principio, sí es verdad.
Yo creo que todos nosotros podemos también testificar sobre ese hecho. Cuando nosotros leemos en la Biblia genealogías, leemos una lista de nombres, si somos sinceros, saltamos esa parte por completo. Muchas veces la saltamos por completo porque nos aburre. Si somos sinceros, nos aburre. ¿Cuántas veces puedes decir que tú has leído Números capítulo 1, versículos 20 al 46? O Lucas capítulo 3, o Mateo capítulo 1, donde vemos una lista de nombres de personas. Y decir, no, salto ya al principio, donde puedo ver una historia normal, una trama con un principio, trama, desenlace, porque eso es lo que, así podemos, eso nos capta la atención. Pero si somos sinceros, hay mucho que se puede aprender. Hay verdades solemnes, profundas, que uno puede sacar aún de genealogías y censos y números, aunque uno no lo crea. Aunque no nos importen, aunque nos aburran. Ahora, ¿cómo vemos esto? Y más en este censo que acabamos de ver. ¿Qué aprendemos de este censo? Me voy a limitar a 3 cosas, que son las siguientes. Dios está con su pueblo. Tenemos responsabilidades y compromisos. Y en tercer lugar, Dios es fiel y cumple sus promesas. Esas son las 3 cosas que vamos a considerar de este censo que acabamos de leer. Esas son las 3 cosas a las que me he limitado que podemos aprender de este censo. Punto número 1. Dios está con su pueblo. Volvamos a Números capítulo 1, versículo 1. Números capítulo 1, versículo 1. Aquí dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Hasta ahí. La tienda de reunión se usa en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, Levítico y Números, para referirse al lugar en donde Dios se encontraba con su pueblo, Israel. Se solía usar tienda de reunión como otro nombre para decir tabernáculo de Moisés. Pero antes de que el tabernáculo fuera levantado, Dios se veía con Moisés en la tienda de reunión. Si vamos ahora a Éxodo capítulo 33, versículo 7, leemos esto. Moisés acostumbraba tomar la tienda de reunión, y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión. Curiosamente, un dato que también quería mencionar, cuando leemos esto, dice la levantaba fuera del campamento, a buena distancia. ¿Por qué? Porque esto fue después de que Israel pecara habiendo creado el becerro de oro. Perdieron esa comunión con el Señor. Y aquí, cuando Moisés la levanta a buena distancia del pueblo de Israel, es como diciéndonos, has pecado, Dios se ha distanciado de ti. Pero no tanto que ellos no tenían acceso a Dios. Él estaba fuera del campamento. Ellos podían salir y acceder a través de Moisés. Seguimos. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie. Piensen eso, imagínense eso. Moisés sale a la tienda de reunión para adorar al Señor, para hablar con Él, para que el Señor hable con Él. Mientras está haciendo eso, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía, ahí está la presencia del Señor, y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía, ahí está, todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Sí, es verdad que Israel estaba en el desierto, pero en medio del desierto la presencia del Señor les acompañaba. Amén. La tienda de reunión para ellos era un constante recordatorio del poder y de la presencia del Señor, lo cual también nos habla la tienda de reunión, como hemos leído en este pasaje, que no es un asunto de una adoración individualista. Están ellos adorando corporativamente. Aunque Moisés entra a la tienda como intercesor, aquel que habla a favor del pueblo a Dios y aquel que le comunica al pueblo lo que Dios le dice a Moisés, todos adoran a la vez. Ahora, también sobre esa tienda de reunión, voy a citar a Ted Donnelly, dice lo siguiente: su presencia no siempre era algo agradable, podía intimidar, hasta ser peligrosa. Hay reglas estrictas para acercarse a Dios.
Hay reglas para la pureza en el campamento y castigos severos por la transgresión. No es una opción fácil tener a Dios en tus medios. No es poca cosa. Hay todo un sistema elaborado de sacrificios para hacer expiación por el pecado. Y este Dios en sus medios no es ni inactivo ni guarda silencio. El Señor habló a Moisés. Él puso orden en sus vidas. Y vemos en este libro cómo se incluyen leyes en la narrativa para recordarles que el Dios en medio de ellos es santo y demanda su obediencia. Pero por encima de todo, en el tabernáculo había un lugar para el perdón, para hacer expiación y para que su culpa fuera quitada y a ellos se les pudiera asegurar de que eran aceptados y estaban protegidos. Y el tabernáculo les decía: Dios está con nosotros. Fin de la cita. Recordemos otra cosa, como ya hemos mencionado previamente. Habían en sus alrededores otros pueblos, otras tribus. La guerra contra Amalek en Éxodo capítulo 17. Edom, que no les dio paso hasta Canaán en Números capítulo 20. La guerra con el rey Arad en Números capítulo 21. Habían otros pueblos en el desierto por donde ellos estaban recorriendo, pero ninguno de esos pueblos tenía la tienda de reunión o el tabernáculo. Ninguno. Dios estaba con ellos y no con los demás. Y Dios, hermanos y amigos, Dios está con nosotros como iglesia de una manera especial al congregarnos en torno a su nombre. Amén. Para elevar oración y adoración a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Cada domingo que nos reunimos para recordar a nuestro Señor que murió por nosotros, lo hacemos acercándonos al mismo Dios que se encontraba con Moisés en la tienda de reunión. Amén. No hay una columna de nube, está Jesucristo. Amén. Ese mismo Dios que se encontró con Moisés en la tienda de reunión, el mismo que levantó a Jesús entre los muertos, es el mismo que se reúne con nosotros cuando venimos a adorarle en el nombre de Jesús. Amén. Piensen en eso, piensen en esa realidad. Pero este censo no solamente nos enseña de que Dios está con su pueblo. En segundo lugar, también nos enseña que tenemos responsabilidades y tenemos compromisos. ¿Cómo es que vemos eso en este censo? Que tenemos responsabilidades y tenemos compromisos. Recordarán el censo que se hizo en Éxodo capítulo 38. ¿Por qué fue que los israelitas dieron de sus fondos? Dieron medio ciclo. Fue para la edificación del tabernáculo. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? A ellos, eso les decía: mira, si eres parte de la comunidad del pacto, que esperas recibir bendiciones de la herencia de la tierra prometida, también se esperaba que aportaras económicamente para las necesidades del ministerio. Hay responsabilidades que atañen a ser parte del pueblo de Dios. ¿Y a qué nos suena eso? A lo que hemos venido estudiando nosotros ya varios meses sobre la membresía en la iglesia. Nos enseña también acerca de lo que es una iglesia sana, el cuerpo de Cristo, la evangelización. Todos estos temas que hemos estado estudiando, el censo también nos lo enseña. Hay bendiciones y privilegios, y hay compromisos y responsabilidades. Y como iglesia, ¿qué es lo que somos? Como iglesia somos piedras vivas edificadas como casa espiritual. Somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo, somos la familia de Dios. Así es como se nos escribe metafóricamente en la Biblia, diferentes representaciones. Y cuando habla de familia de Dios, ¿de qué habla eso? Habla acerca de la cercanía que debe haber entre nosotros y el tipo de relación que debemos cultivar. Claro, no vamos a tener la misma relación con todas y cada una de las personas que componen esa familia, como tampoco lo tuvo el Señor Jesucristo, cuando tuvo a 12 discípulos, entre ellos a 3 y entre ellos a Juan. Pero como familia nos comprometemos los unos con los otros y con Dios, de vivir según su palabra y cumplir con aquellos mandatos de unos a otros que encontramos en las Escrituras. De ahí la importancia también del pacto, que nosotros repasamos, que abarca, claro, en forma resumida, pero bastante detallada, qué es lo que se espera de cada persona que componga la manifestación local de una iglesia en su membresía. Si volvemos a Números 1, versículos 1 al 2, leemos: el Señor habló a Moisés y le dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus
familias. Pero como vimos, no todas las personas fueron contadas, porque era con fines militares. Pero a todo aquel que fue contado lo fue según la familia que representaba. Y todos los que fueron contados por sus familias compusieron la congregación de los israelitas. No sé si eso es lo que hacemos también con el tema de la membresía. Ser miembro es otra manera de decir, aquí estoy yo. Cuenta conmigo para ser parte de los soldados en esta guerra espiritual. Cuenta conmigo para aportar económicamente a las necesidades del ministerio según mis posibilidades, según el Señor me haya prosperado. Cuenta con mis dones y servicio para edificar y fortalecer al cuerpo, a la iglesia local de la cual formo parte. Yo voy a luchar junto a esta familia, a esta comunidad de creyentes comprometidos, en oración, y procuraré ayudar a esta familia según la palabra de Dios y para su gloria. Eso es lo que estamos diciendo. Ese censo, aunque simplemente son números y son nombres, pero son números y nombres de gente que se comprometieron a ir a la guerra y a aportar para el ministerio. La construcción del tabernáculo, también para los levitas. Este compromiso de parte de Israel también, si lo pensamos, fue un acto de fe. Pero ¿cómo puede ser un acto de fe? Pues simplemente yo decir, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Aquellos que dijeron presente, cuando se estaba tomando el censo, se incluían en él, aquí está, esperando recibir en el futuro lo que aún no habían recibido. Cuando se tomó el censo estaban en el desierto, no estaban en la tierra prometida. Pero dijeron, cuenta conmigo, yo seré parte del pueblo de Israel, que en el futuro va a recibir la herencia. Ahí está el acto de fe. Ser contado en el censo significaba que cuando llegaran ellos a Canaán y se fuera a repartir tierras, tu nombre iba a estar en la lista. Y tu clan, tu tribu, tu familia, a ella se le esperaba parte de la herencia. Ser contado en el censo significaba que lo que Dios había prometido algún día te pertenecería. Ellos se encontraban entre el Éxodo y la tierra prometida, entre haber salido de esclavitud en Egipto y haber recibido la herencia prometida. Hermanos, si piensas en ese momentito, ¿no nos encontramos ahí tú y yo? ¿No nos encontramos entre el Éxodo y la tierra prometida? ¿No nos encontramos entre haber sido salvado de la esclavitud de nuestros pecados a poder llegar a la Canaán celestial para estar con nuestro Señor para siempre? Amén. Estamos nosotros ahí, así como lo estuvieron ellos cuando se hizo este censo. Y en ese mientras tanto, al igual que el Señor censó al pueblo de Israel, el Señor quiere que tú y yo no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Y el Señor quiere que nos comprometamos a un cuerpo local que vive en conformidad con las Sagradas Escrituras. No una familia de perfección, porque no la hay. Ninguna familia es perfecta, pero sí con la solemne determinación y la firme convicción de ser agradable al Señor según su palabra y ayudarnos mutuamente a ser agradable al Señor y vivir según su palabra. Así como esa familia en el censo de israelitas, nosotros también aquí. Cristo dio su vida para que los que una vez por naturaleza no eran parte de la familia de Dios fueran hechos parte de ella. Habiendo sido extranjeros y advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos. Amén. Miembros de la familia de Dios, como dice en Efesios 2, versículo 19, y eso por pura gracia. Amén. Pero en tercer y último lugar, vemos que Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios es fiel y cumple sus promesas. Consideramos ya que tenemos responsabilidades y compromisos, además que Dios está con nosotros. Finalmente, Dios es fiel y cumple sus promesas. Si vamos a nuestro pasaje, Números capítulo 1 otra vez, hay partes importantes que quiero destacar para que veamos que Dios es fiel y cumple sus promesas. Leemos, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas, por sus familias, por sus casas paternas. Versículo 4, con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel, hijo de Subisadai, de Judá, Naasón,
hijo de Aminadab, saltando ahora al versículo 16, estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Ahora, ¿por qué digo que el censo nos enseña que Dios es fiel y cumple sus promesas? Porque en el mismísimo censo, escuchen esto, porque en el mismísimo censo que hacían ellos en ese entonces, en Números capítulo 1, por sus familias, por sus casas paternas, con un nombre de cada tribu, de las tribus de sus padres, se puede también decir de sus antepasados, ellos en ese mismísimo momento estaban recordando la promesa que Dios había hecho siglos atrás. Y ellos eran el mismísimo cumplimiento de la promesa. Piensen en eso por un momento. Están haciendo un censo ellos. Nosotros simplemente pensamos números y nombres, no importa, genealogía, da igual. Pero esto era una parte importantísima. Con este censo que estaban haciendo ellos en Números capítulo 1, un año después de salir de la tierra de esclavitud, ellos estaban mirándose, contando y recordando: yo pertenezco a esta tribu, tú perteneces a esta tribu, tú perteneces... Y estaban recordando: nosotros somos el cumplimiento de la promesa que Dios hizo siglos atrás. ¿Recuerdan el pasaje con que comenzamos? Éxodo capítulo 12, volvamos allá. Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Recuerden que yo dije que es un dato importante. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó 430 años atrás? Jacob llegó a Egipto para trasladarse allí por la hambruna que había, y se instalaron él y su familia, que eran las 12 tribus de Israel, para instalarse en Gosén. Las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob, porque a Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y Jacob fue el nieto de Abraham, a quien Dios le prometió lo que vemos en Génesis 13, 14, donde dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La descendencia que ahora en Números 1 está contándose. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse, 2 millones. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y a Jacob, al padre de esas 12 tribus de Israel, le repite la promesa. En Génesis 28, versículo 14, también tu descendencia, nieto de Abraham, será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Piensen en eso en un momento. Mientras están ellos contándose uno por uno, según sus familias, según su tribu, haciendo el censo que el Señor había mandado que ellos hicieran, contando aquella descendencia que era como el polvo de la tierra, que nadie podía contar, lo estaban haciendo 5 siglos más tarde. Pero el censo no solo nos lleva a mirar siglos atrás, en el pasado, antes del Éxodo, sino que también nos lleva a mirar siglos más tarde. Volvamos a Números capítulo 1, versículos 5 y 6. De aquí la importancia del censo y la genealogía. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De Rubén, Elisur, de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Si ahora saltamos a Mateo capítulo 1, versículo 2, veremos otra cosa importante. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Si saltamos al versículo 15, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En ese mismo censo que se estaba tomando 1400 tantos años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, 1400 y tantos años antes, en Números capítulo 1, ahí estaba el antepasado del Señor, en Naasón.
Y siglos más tarde Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías al mundo. ¿Qué Dios más increíble? Delante de que en un día son 1000 años como un día, que conoce el fin desde el principio y no hay nadie como Él. Para Él toda la historia es como un eterno presente, y lo que Él prometió siglos atrás, 1400 y tantos años antes del nacimiento, lo estaba cumpliendo. Amén. Abraham, 5 siglos después, ahí está la descendencia haciendo el censo, donde estaba Naasón, el antepasado del Señor Jesucristo, y siglos más tarde el Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano y mi hermana, piensa en esto, en esta realidad por un momento. Si tú de veras eres creyente, si tú de veras le perteneces a Dios, tú misma, al igual que fue el pueblo de Israel cuando fue censado, tú misma que eres el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de darle una descendencia. Tú mismo eres el cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a su pueblo de sus pecados. Tú mismo lo eres. Piensa en eso, en la solemnidad, en el gozo, en el regocijo que debe causarte eso. Que Dios antes de la fundación del mundo pensó en mí. Que Él envió a un Salvador siglos después de Él haberle hecho una promesa a Abraham y yo soy parte de esa promesa. Porque es por la fe. Tú eres aquella misma oveja que no puede ser arrebatada de las manos del Padre. Amén. Tú eres el mismo que si perseveras hasta el fin, cuando atravieses el velo del tiempo y pases de este lado de la eternidad al otro, verás aquel cordero que fue inmolado por tus pecados, que es digno del cielo y todo poder, riquezas, alabanza, gloria, sabiduría, y tú lo adorarás con una pureza que nunca antes habías conocido, porque será la primera vez que lo adoras sin el peso y sin la carga del pecado. Amén. Deja que eso te anime, hermano y hermana. Amén. Podemos nosotros también decir eso los unos de los otros, pensando en la universidad, pensando en nuestros hermanos, que nos llamamos así, hermanos y hermanas a la fe, pero pensemos de esa manera. Yo estoy hablando con un hermano, con una hermana que es el mismo cumplimiento, tú eres el cumplimiento de la promesa que Dios hizo, mi hermano y hermana. Y te quiero, tú eres mi familia. ¡Wow! Mi amigo, tú que no conoces al Señor Jesucristo, ¿puedes tú con plena sinceridad también decir estas cosas? ¿Puedes tú reconocer que Dios está contigo, que tú también tienes responsabilidades, que tú tienes también compromisos, que Dios es fiel y cumple sus promesas? Claro, lo puedes decir porque cualquier persona puede decir algo de boca para afuera, de labios para afuera, pero no me refiero a eso. Me refiero a si esto tú lo puedes decir porque tú puedes convocar a Dios mismo como testigo y que Dios puede dar testimonio de que Él está contigo porque tú estás con Él. De que tú le buscas con afán, con esmero, que Él es tu mayor deleite, que para Él tú vives, y ese vivir se ve en una lectura diaria de las Escrituras, en una vida de oración constante. Claro que puede haber tropiezos, puede haber incumplimientos, todos pecamos, pero ¿cuál es el patrón? Puedes también decir que tienes compromisos y responsabilidades para con una iglesia bíblica y local en particular, y que hay hermanos y hermanas en Cristo que también pueden dar fe de la fe que ven en ti. Que ven en ti una persona que aborrece su pecado y se esfuerza por vivir una vida agradable a Dios según la Biblia. O ni sabes cuáles son tus pecados en particular y tienes el corazón tan endurecido que ni siquiera te importa. Puedes decir, Dios es fiel y cumple sus promesas porque confías en ellas de todo corazón y le buscas con diligencia. Y ese deseo ferviente con que le buscas es porque Él ha obrado en ti y el patrón que se ve en ti es uno de arrepentimiento y fe, porque Él ha cambiado tu corazón de piedra a uno de carne que ahora desea las verdades del Señor y al Señor mismo, cosa que antes no era así. ¿Puedes tú dar fe de ese cambio de vivir para el pecado a vivir para el Señor? ¿Pueden otros decir eso de ti? Si no es así, si de verdad no buscas al Señor, te exhorto a que lo hagas. Amén. Búscale y Él se dejará encontrar. Amén. ¿Y sabes qué otra promesa también va a cumplir si vas a Él? La de Juan 6, versículo 37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Amén. Amén. Es una promesa para aquellos que van al Señor. De ningún modo y si no los va a echar fuera. Pero ¿has ido tú al Señor? Si no vas, no te va a recibir. Te mantendrás fuera.
es un peligro. No vas a estar con el Señor en esa Canaán celestial. Por eso ve a Él. Ve a Él y Él te recibirá, no echándote fuera, sino haciéndote parte de su pueblo, librándote de la esclavitud al pecado, acompañándote en el desierto de este mundo y llevándote al fin y al cabo a la Canaán celestial, a esa tierra prometida, en la cual deseamos verte, en el Señor Jesucristo. Ve a Cristo y Él te salvará de tus pecados. Amén. Vamos a ver. Amén. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es para nosotros acercarnos a ti en oración. Reconocer que tú eres el dador de toda buena dádiva, todo don perfecto. Tú eres el dador de la vida. Tú eres la puerta, Señor Jesucristo, a través de la cual podemos entrar al redil. Tú eres el mismo que has dicho, Señor, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Señor, te damos gracias por este pasaje en el libro de Números que hemos estudiado. Suplicamos que tú permitas que esto nos haga bien a todos nosotros, a nuestras almas, a los que te conocemos a ti. Que seamos animados, fortalecidos, edificados a pensar, wow, yo soy la promesa que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor Jesucristo para salvar a un pueblo de sus pecados, del cual yo formo parte. Dios, Señor, te rogamos que tú también hagas lo mismo, que injertes a aquellos que no son parte de tu pueblo, que tú salves, Señor, con poder a los que no te conocen. Te plazcas en usar esto que hemos estudiado para la santificación de muchos y la salvación de otros. Amén. Sé con nosotros, Señor, por favor. Agrádate nuestra adoración. Lo suplicamos todo en Cristo, nuestro bendito, glorioso, majestuoso Salvador. Amén. Amén. Amén.